Muy buenos días, mi nombre es Rubí Yamile Micol Tarizala, estudiante de maestría en la Universidad Iberoamericana. Buenos días, mi nombre es Gladys Mabel Quiñones Preciado, también soy estudiante de maestría en educación de la Universidad Iberoamericana. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la pedagogía crítica en la etnoeducación. Este es un trabajo motivado por el profesor John Pérez en el área de pedagogía crítica y de coloniales. En este tutorial, para docentes interesados en trabajar lo que es la etnoeducación, utilizamos la pedagogía crítica, ya que vivimos en un mundo marcado por las contradicciones y las desigualdades sociales. Para ello, debemos tener en cuenta lo que es la etnoeducación. Es la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una lengua, cultura, unas tradiciones y unos fueros propios y autónomos. Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, en el debido respeto a sus creencias y tradiciones. La etnoeducación es amplia. En Colombia tenemos diferentes grupos minoritarios, entonces la educación abarca a los pueblos indígenas, a los raizales, palenqueros y a los afrodescendientes. En este caso vamos a hablar de educación afrocolombiana. La educación afrocolombiana implica el desarrollo de una política pública y educativa, puesto que promueve el desarrollo del servicio en las comunidades afrodescendientes con calidad, pertinencia y liderazgo. De la misma manera, también promueve la enseñanza de la identidad afrocolombiana a través de los estudios afrocolombianos en el sistema escolar para alcanzar así un verdadero desarrollo educativo en las comunidades y para las personas afrocolombianas. Esta orientación se debe dar a partir de la necesidad de conocer el origen del hombre, la llegada de los africanos a América, el porqué de papel en la historia, las contradicciones que lo condujeron a la esclavitud y también lo que es la libertad e independencia para llegar al papel actual en nuestra sociedad. Hablar de la educación también implica hablar de interculturalidad, ya que Colombia es un país diverso de cultura. En ese caso, la interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a las posibilidades de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y el respeto mutuo, porque se hace necesario que todos nos aceptemos y respetemos las diferencias. Para todo este proceso, tenemos que tener muy en cuenta lo que es la pedagogía crítica, porque esta es una propuesta de enseñanza que intentan ayudar a los estudiantes a cuestionar, desafiar la denominación y las creencias y prácticas que la generan. Es una teoría y práctica, praxis, en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. Esta pedagogía es una propuesta alternativa que pretende provocar transformaciones al sistema educativo y que además se promueve un compromiso con forma de aprendizaje y acción en solidaridad con los grupos subordinados y marginados, con centro de fortalecimiento y en la transformación social. Bien amigos, para implementar la pedagogía crítica en la etnoeducación, nos motivamos en el pedagogo Pablo Freire. Miremos qué aportes le hace la pedagogía crítica a la etnoeducación. Para Pablo Freire, a través de la pedagogía del oprimido, realiza un aporte significativo en la educación, puesto que históricamente la raza afrodescendiente ha sido parte de los oprimidos. Freire, en su libro, busca que a través de la educación el individuo tome conciencia de su realidad y que se esfuerce por modificarla. La propuesta de Freire implica dos momentos distintos de manera progresiva.
El primer momento, como ya lo dije antes, es tomar conciencia de su realidad, que el individuo tome conciencia de la realidad que vive como ser oprimido, sujeto a determinaciones que los opresores le imponen. Y después de tomar conciencia, entonces tome la iniciativa de los oprimidos para luchar y liberarse frente a los opresores, sin dejar de lado la ética, porque por encima de todo debe estar la ética, ya que de nada nos sirve un individuo inteligente, un individuo capaz, pero con un corazón malo. El ser humano, especialmente el afrodescendiente, debe salir del yugo en que se encuentra, teniendo un pensamiento crítico, pero con un corazón noble. Entonces, si empalmamos lo que es la pedagogía crítica y la etnoeducación, nos surge entonces lo que es la etnoeducación crítica. Para que la etnoeducación sea crítica, mis profes, debemos tener un sustento teórico y unificador de su diversidad de problemáticas afines que le permita reproducir con eficacia su mensaje y pueda asumir una postura crítica frente a los desafíos de la interculturalidad. También debe abordar el problema de la construcción de identidad en el contexto con la interpretación colonialista del término civilización. Se debe impulsar un trabajo intelectual y práctico en los espacios comunitarios, sociales y culturales. De igual manera, se debe permitir a los estudiantes teorizar y reflexionar críticamente sobre sus experiencias. Se debe crear una pedagogía socialista o pedagogía revolucionaria crítica. Para esta pedagogía socialista revolucionaria crítica, es necesario que el estudiante se vuelva líder, que sea capaz. Cuando hablamos de revolución, no hacemos referencia a salirse del sistema del orden, sino a tener la capacidad de reflexionar y buscar formas de cambiar la situación que tiene o que vive. Involucrar en forma activa al estudiante en la construcción de los movimientos sociales de las clases trabajadoras. Como lo dijimos anteriormente, fomentar para que los estudiantes sean líderes, que sean protagonistas de su propia historia, que ayuden a cambiarla, a mejorarla. También, mis profes, debemos profundizar en nuestra comprensión científica y filosófica del mundo. Necesitamos jóvenes que son el futuro de Colombia, que no se nos queden solamente allí en la parte étnica, en la parte cultural, en la parte afrocolombiana, sino que también escalen, que exploren conocimiento, porque a través de la ciencia se sale del yugo en que vive el oprimido. A través de la ciencia se aprende a conocer el mundo, se sale de la pobreza y de la opresión. Entonces, nos queda mucha tarea por delante, mis profes. Todo acto educativo es un acto político, un acto donde el docente está comprometido con los demás y con él mismo. El compromiso del docente etnoeducador radica en convertirse en la parte de la solución de los problemas políticos y sociales de su comunidad, empezando por involucrar en el estudiante un pensamiento crítico para que reconozca su realidad y emprenda la lucha hacia su liberación. El educador ya no es solo aquel que educa, sino también aquel que es educado por el educando en el proceso de educación. Esta es una frase muy conocida de nuestro pedagogo Pablo Freire, donde hace referencia a que todos estamos aprendiendo, estamos en un círculo donde se interactúa. El maestro aprende de su estudiante y el estudiante aprende de su maestro. La educación es un círculo constante donde el docente comparte conocimiento con sus estudiantes y al mismo tiempo aprende de ellos. Para Pablo Freire,
Los individuos coexisten en el mundo y son capacitados para prestar atención, comprobar, valorar, resolver, interesarse, elegir y formarse como seres éticos. En este sentido, el docente debe estar a favor de la lucha constante sobre cualquier forma de discriminación o exclusión de dominio de los grandes capitalistas hacia las clases populares. Tenemos las conclusiones, que es teniendo en cuenta los aportes de Pablo Freire en su obra La pedagogía del oprimido, donde se refiere a la liberación de la pedagogía bancaria a la que somos presos desde nuestros inicios de la educación. La etnoeducación se ve reflejada en esta obra, ya que la etnoeducación fue pensada para los grupos más vulnerables, en este caso los afrodescendientes e indígenas, los cuales históricamente han sido rechazados por los ricos y poderosos y únicamente han sido explotados por los mismos. Bueno, espero les haya gustado este tutorial, mis profe, y que les sirva de mucho para su enseñanza, aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. Que estén bien.